Creadora de este sistema, ¿qué es la alquimia femenina? Bueno, alquimia es un camino interior hacia conocernos a nosotros mismos, descubrir el origen de nuestros síntomas y conflictos y disolverlos. Así. Soy muy de ir al ejemplo, por eso quiero aprovechar esta oportunidad para darle ejemplos a la gente de cómo funciona esto. Vos sos coach. Soy coach, básicamente. ¿Haces charlas? Hago conferencias, hoy mismo hay un taller presencial, también está lo que es alquimia femenina, hacer todo lo que es el trabajo interior hacia renacer como alguien nuevo, porque en realidad nuestra mente está programada para repetir el pasado. Estamos encerrados en historias que no soltamos, en patrones de conducta y patrones de pensamientos que nos limitan, desvalorización, ideas equivocadas acerca de nosotros mismos que nos condicionan a repetir las mismas historias que generan los mismos estados emocionales y que muchas veces se manifiesta a través de los síntomas. Por ejemplo, nuestra espalda es nuestra estructura y mucha gente tiene contracturas, sí. Algo común, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo tener una contractura en los hombros, en el cuello. Para una persona esto manifiesta algo de sometimiento, porque generalmente cuando la persona expresa lo que le ocurre, tiene que ver con, ay, no puedo girar la cabeza, no doy más. En eso que dice está diciendo su programación inconsciente. Por ejemplo, detrás de una contractura de cuello hay un conflicto de comunicación, generalmente sometimiento. Somatizamos por someternos a una situación donde nos sentimos presos de algo que no podemos comunicar. Ejemplo, un trabajo que no me gusta, una situación. Ejemplo, vivo con mi suegra, es lo que puedo hacer ahora, pero no quiero. Y mi cuerpo expresa esa contractura. Voy en contra de lo que yo quiero, pero no me queda otra. Entonces, frente a esto, el cuerpo expresa. Cuando, por ejemplo, hay dolores en la parte baja, tiene que ver con carencias emocionales, que tienen que ver con el dinero o lo sexual, porque esta parte del ciático tiene que ver con eso, igual que el sobrepeso, la gastritis, todo lo que es gastritis es la persona no puede poner el límite, no puede decir que no. Son personas que dicen que sí a todo el mundo y por decir que sí terminan tragándose todo y no expresan lo que realmente quieren decir porque tienen miedo de que el otro se enoje. Esa es la función de la gastritis. Ajá. ¿Por qué repetimos patrones? Viste que a veces, por ejemplo, enamorarte, la típica de las mujeres, enamorarnos de la persona equivocada, enamorarnos de quien no nos quiere, y volvés a repetir un patrón de conducta. Bien, repetimos porque no cerramos la historia. Es decir, no cerraste la puerta, lo dejamos en el freezer. Claro. ¿Qué ocurre? Pero a veces es una persona y después es otra persona. Exacto. Con similares características, ¿no? Es lo mismo. Si no aprendiste la lección, vuelve a aparecer la lesión, la misma herida. Es decir, no aprendiste por qué atrajiste eso. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida, ya sea en nuestro cuerpo o lo que manifestamos en nuestras relaciones, repetir historias, tiene que ver con una creencia, un patrón de pensamiento que tenemos, pero que somos totalmente inconscientes. Cuando aprendemos a escucharnos empezamos a entender qué es lo que estamos repitiendo, porque en realidad muchas veces vos conoces a alguien y es una persona divina, te llevas muy bien, pero en un momento de la relación empieza a suceder el caos. ¿Cuándo? Cuando aparece la convivencia. Hay uno de los programas más fundamentales que tiene que ver con la estructura familiar. Vos decidís casarte, decís, bueno, me voy a juntar con alguien, estoy enamorada, todo está bien hasta que vas a la misma casa. ¿Qué ocurre? Para nuestro psiquismo, vivir en el mismo ambiente nos va a recordar cuando vivíamos en la casa de mamá y de papá. Entonces, automáticamente el marido se convierte o en tu madre o en tu padre, con el que más conflictos tuviste. Y vos te transformas o en su madre o en su padre, porque tiene que resolver. Tiende a ser así, ¿para qué? Para resolver. ¿Por qué? Porque estamos muy estructurados en base a nuestras heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia. Si bien crecimos, tendemos a repetirlas para poder entenderlas. O sea, la función es entender por qué nos pasa lo que nos pasa y aprender a comunicarnos desde otro lugar, porque el otro no es adivino, no expresamos lo que sentimos y generalmente reaccionamos ante lo que observamos. Y siempre son juicios, porque por ahí vos le decís a una amiga, hola, ¿cómo andás? Y dice, me lo estás diciendo de una manera y no, nada que ver, vos lo tomaste así. Claro. ¿Por qué tenemos esa interpretación? Tiene que ver con nuestros estados emocionales. Si vos te despertaste y recibiste una mala noticia, vas a estar todo el día así. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, una idea, una frase que leíste en tu red social que no te gustó, va a generar
todo lo que son programaciones limitantes y vas a segregar emociones de frustración, enojo, porque no lo pudiste resolver. No sabes si contraatacar, no sabes si someterte a eso y frente a eso no tenés solución. Entonces nuestra mente lo que hace es bombardearnos emocionalmente. Entonces al primero que vemos, ¡pum!, le tiramos esa emoción y empezamos a generar más ese círculo vicioso de no resolver. Y se puede cambiar ante determinadas situaciones, como decís, estoy diciendo yo como que siempre caigo en la misma. ¿Puedo generar ese cambio en mí? La mágico. pregunta siempre es lo mismo, escuchar a la persona. Por ejemplo, siempre lo que hago es tratar de que haya un ejemplo. Vos tenés algo que quieras preguntar y entonces ahí lo vamos a ver. Ah, sí se puede cambiar. ¿Y por qué femenina solamente? Bien, el camino del alquimia femenina empieza en una transformación. Yo era profesora de danzas árabes y le daba clases a mujeres. Y el primer paso cuando empecé este camino fue darle clases a mujeres. Hoy tengo hombres y mujeres. Se llama alquimia femenina, pero hay hombres, mujeres, hijos, maridos, todos, porque en realidad es aprender a entender cómo funciona nuestra mente y aprender a escucharnos. Porque ¿qué ocurre? Cuando aprendemos a escucharnos rompemos ese patrón. El tema es que la gente no se escucha. En lo que es una programación, esta palabra que está tan usada, estás programado, tenés que desprogramarte, la palabra programación significa gramática. Es decir, nuestra mente, nuestro cerebro, neurociencia pura, es un lenguaje. El lenguaje es físico y es la palabra. Pero, por ejemplo, vos pensás que no estás haciendo nada y estás haciendo todo. Claro. Yo sé que estás pensando en una situación que te pone angustiada y que tiene que ver con una relación que no cortaste. Pensás que no decís nada, pero lo decís todo. ¿Por qué? Porque en las posturas donde vos estás cruzando siempre las piernas... Yo siempre me siento así yo. Ahí está. Y uno piensa que es por comodidad. Sí. En realidad es nuestra mente que está hablando a través de los gestos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, voy a ir al boliche, quiero conseguir marido. Y ya van así. Claro. Por acá no pasa nadie. ¿Se entiende? Eso lo ven mucho cuando hacen las entrevistas al trabajo, o sea, cuando van a buscar un empleado uno mira las posturas. Por la boca podemos decir muchas cosas, pero si la postura no es la adecuada, estamos haciendo una incongruencia, es decir, lo que decimos no es lo que expresamos. Sí. Y lo mismo pasa, nuestras emociones se expresan a través del cuerpo. Una persona deprimida tiende a tener la espalda así. Pero porque el mismo cuerpo manifiesta lo que está pasando internamente. No, sí, siempre el cuerpo manifiesta en un montón de cosas. O sea, la verdad es que a mí me impresiona eso cuando vos estás contento, cuando estás nervioso. Pasa algo físico. Exactamente, y cuando aprendes a escucharte, aprendes a entender dónde estás fallando, porque en realidad en algo fallamos, en no detectar cuál es el origen de eso que nos pasa. La culpa nunca es de algo externo, sino de algo interno que es inconsciente, o sea, nosotros lo hacemos en piloto automático. Tenemos una mente que lo único que hace es repetir el pasado. O sea, repetir las mismas historias, porque para nuestro cerebro supervivencia es lo anterior. ¿Por qué? Porque yo ya sé que me fue mal, pero lo conozco. Es decir, es malo conocido para tu cerebro. Lo nuevo implica mucho estrés, por eso cuando la persona decide hacer algo nuevo, empieza a tener miedo, inseguridad, porque es un camino nuevo. Si uno atraviesa ese nivel de estrés, que es positivo, que es un miedo hacia avanzar, va a hacer redes neuronales nuevas, agranda circuitos. Y eso nos genera nuevas historias, porque si no, seguimos repitiendo el pasado una y otra vez. Sí, a las personas quizás más grandes les cuesta un poco más empezar a generar nuevos circuitos, ¿no? No, eso es lo bueno, porque es plástico. Hoy la neurociencia nos da muchísimas herramientas. Nuestro cerebro es plástico y eso hace que podamos aprender todo el tiempo. Tengo alumnas de 90 y 80 años. Mira qué divino. Que quieren aprender justamente para ayudar a sus nietos, pero aprender ellos a entender las historias, a liberarse de todos los condicionamientos que tenemos. Venimos cargados demasiado, nos meten demasiadas cosas de chicos. Muchas historias que tienen que ver con repeticiones familiares. ¿Tiene algo que ver con la memoria celular lo que vos hacés? No, o sea, la memoria celular, si bien trabaja con lo que son las historias, o sea, la célula, la epigenética, ¿qué descubre? Que la célula, a través del medio ambiente, genera síntomas, es decir, todo lo que llamábamos genético, hoy la epigenética descubre que es a través de creencias, de pensamientos. Bruce Lipton, que es un biólogo, descubre esto
y empieza a entender que el pensamiento influye en la biología, es decir, nuestras creencias, nuestros puntos de vista, nuestras percepciones. Entonces, todo lo que son las ramas alternativas como memoria celular trabaja en eso, pero el tema es ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué mi biología tiene esa creencia o esa estructura? Porque hay una programación. ¿Y cómo descubro qué programación es? Cambiando la programación. Si yo no cambio mi gramática, no cambia la programación. Yo encuentro el problema, pero no le pongo la solución. Es lo mismo, porque la mente no soporta el vacío, automáticamente vuelve a lo anterior. Claro. ¿Cuándo es el taller? ¿Hoy? Hoy a las 18 horas. Hoy tenés un día re intenso. Hoy tengo un día bastante intenso. Es en Viamonte 773, pero bueno, en mis redes sociales pueden tener toda la info. Va a ser presencial y ahí voy a atender casos en vivo, porque esto siempre es mostrar que cuando se escucha a la persona automáticamente se va a la raíz y la persona resuelve el asunto. A veces en ese mismo instante y a veces es que tiene que dar un paso a la acción. Es decir, primero nos damos cuenta que hay algo en donde estamos trabados y a veces es un paso a la acción que tenemos que hacer. Ejemplo, me doy cuenta que me siento desvalorizada en mi relación de pareja, que yo ya no quiero estar, pero estoy sometida a eso porque siento que no voy a poder sobrevivir, porque soy grande, no tengo trabajo, todas mis creencias. Entonces se trabaja en base a una programación de, primero hay que conseguir el trabajo. Bueno, vamos a generar esa meta de vos poder generar tu propio ingreso y después tenés que hacer lo que tenés que hacer. Porque también hay que trabajar en base a crear el futuro, porque si no creamos el futuro, el pasado va a tender a repetirse siempre. Sí. Bueno, Natalia, gracias. Entonces te buscan Gracias en las redes. ¿Qué estás? ¿En Instagram, Facebook? Sí, Natalia Barrera, Escuela Nefer, y en mi canal de YouTube van a encontrar montones de videos con muchísimas herramientas y tips para lograr entender qué nos pasa. La alquimia femenina, desbloquearnos y seguir avanzando y generar nuevos circuitos. Mira todas las cosas que aprendí. Muy bien, muy bien. Gracias, Natalia. Gracias a vos. Hacemos la primera pausa.